te voy a explicar el barroco, ¿listo? Entonces, como lo puedes ver, atrás está la cartulina con mis ideas y lo más importante, el barroco. Bueno, ¿qué fue el barroco? Bueno, el barroco surgió en Italia y se extendió hasta América y Europa. Bueno, como lo podemos ver, tenemos el barroco en el arte, en la literatura, en la historia, en la religión. 4 conceptos que te los voy a explicar uno a uno. Bueno, como pueden observar por aquí, tenemos la religión. Bueno, fue un periodo que a causa de eso se dio la lucha religiosa. ¿Qué fue la lucha religiosa? Fueron unas reformas como que iban a implementar. Son estas. Bueno, esas reformas tuvo lugar en Europa. Bueno, estas reformas fueron estas. Fue la reforma protestante y, la reforma fue la reforma protestante. Tuvo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Fue la reforma contrarreforma llamada católica. Contrarreforma católica. Esa fue la reforma. Esa fue la respuesta que le dieron a la reforma que iban a plantear. Digamos, ¿qué causó eso? ¿O qué polémica trajeron esas reformas? Eso lo que causó fue que se, ¿cómo le digo? Como que se evolucionaría un enfrentamiento religioso, o sea, como un conflicto ahí, como que algo no encaja súper bien. Bueno, entonces, en la literatura, como su nombre lo indica, la literatura es algo muy importante. Bueno, fue un periodo histórico, la literatura en el barroco fue un periodo histórico que, bueno, fue un periodo histórico que se dividió en lo artístico-cultural, que se caracterizó por exuberante, o sea, por ser muy exuberante, por tener muchas cosas importantes en ese concepto. Por ejemplo, lo que fueron, bueno, manifestando en el arte, lo hicieron a través de, ¿cómo lo hicieron? De la literatura, de la música y la arquitectura. De esa manera ellos implementaron la literatura en el barroco. Bueno, ¿en qué año se dio eso? ¿O en qué año o en qué periodo? Eso fue en los siglos XVII y en los siglos XVIII se dieron esos conceptos importantes o esos acontecimientos para el periodo muy importante. Ok, la historia del barroco fue del 1600 al 1750, se plasmó. Fue un periodo de tiempo de la cultura occidental, o sea, ese fue el periodo donde se dio la cultura occidental. Entonces, bueno, se caracterizó, ¿por qué se caracterizó? Por ser uno de los avances del campo literario, o sea, vinieron muchos avances, como por ejemplo lo que fueron la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música. Bueno, eso se situó bueno, tuvo algo mucho que ver que fue en el Renacimiento y en el neoclásico. O sea, esos dos tuvieron mucha importancia en eso. Y el arte, como lo podemos observar por acá, está el arte plasmado. Entonces, el arte obviamente fue realizado se realizó en la época barroca y fue un periodo de 1590 hasta el 1720, que ese fue el tiempo de duración. Bueno, abarcó, abarcó conceptos o, ¿cómo le explico? Como hechos que sucedían en ese tiempo, por ejemplo, lo que son la pintura, la escultura, la arquitectura y, bueno, la arquitectura y después surgió el idealismo. ¿Qué fue el idealismo? Por ejemplo, bueno, el idealismo del Renacimiento, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Fue de 1400 a 1530. Bueno, podemos observar que en el arte del barroco podemos ver la naturaleza forzada por manierismo, o sea, había como un conflicto, pero si nosotros caemos en cuenta algo del barroco, y es que el barroco en cada una de las partes
importantes como fue la religión, la literatura, el arte y la historia, se dieron como, o sea, encontramos bastante los conceptos de música, arquitectura, escultura, o sea, lo que podemos nosotros caer en cuenta que fue un periodo como de avances, como de, sí, de nuevo, de la gente plasmaba sus cosas, entonces podemos aprender, podemos observar a través de la explicación eso. Entonces, muchas gracias, profe.